Hablemos de inmovilización y traslado. Se supone que aunque esta no es la habilidad principal de este curso, siendo la habilidad principal el manejo del paciente a nivel diagnóstico y terapéutico, sí es importante señalar ciertas técnicas de cómo debo manipular al paciente para que esa manipulación no empeore el cuadro que ya presenta. Pero entonces, para poder ubicarnos en el contexto e ir al manejo del paciente de trauma, pues tenemos que saber que yo voy a incidir en diferentes puntos del manejo del paciente de trauma según sea la maniobra que requiero. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas maniobras que vamos a realizar y que vamos a revisar el día de hoy? Bueno, son básicamente 5 que ustedes pueden ver. Tenemos el control cervical, el cómo realizar una tracción mandibular o colocar un cuello ortopédico, cómo extraer el casco y cómo montar al paciente en la tabla larga. Entonces, si hablamos de control cervical, tienen que saber que ese control cervical es tal vez la primera interacción que usted va a tener con el paciente. Dicho de otra forma, antes de hablarle, antes de tocar al paciente, antes de manipularlo, yo debo asegurar que ese cuello se encuentre bien. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos a la paciente que está en esta imagen y no sé su historia, yo veo que tiene un brazo sangrando y demás, no sé si su cuello está bien o no, no sé si su cuello ha sufrido un trauma o no. La única forma de poder saber si su cuello se encuentra bien o no es con pruebas de imagen de las cuales no dispongo en la escena. Por lo tanto, yo tengo que, ante un paciente con mecanismo de lesión desconocido, yo tengo que asumir que ese cuello se encuentra afectado. ¿Qué consideraciones son importantes a la hora de manejar el cuello de una persona? Bueno, me interesa particularmente si el paciente está consciente o está inconsciente. ¿Por qué? Porque ante un paciente consciente, si yo inmovilizo su cuello e intento corregirlo y de repente esta persona me refiere dolor mientras lo intento corregir, eso me dice que es muy probable la presencia de una lesión cervical y por lo tanto yo debería dejar el cuello de la persona en la posición que lo encontré. Eso no significa que yo deba soltar la cabeza, no, para nada. Yo tengo que mantener un control de la cabeza todo el tiempo, solo que en este caso, en este paciente, yo me mantendré o yo lo mantendré a él en esa posición durante todo el manejo que yo le haga al paciente, hasta que llegue a la emergencia, al hospital y se tome un protocolo diferente aquí. Pero entonces es importante recordar que la presencia de dolor al rectificar el cuello me es señal de que yo lo deje así. Por lo tanto, esa persona posiblemente no sea candidato para poner un collarín, porque el collarín solamente se puede poner ante una persona que tenga un cuello rectificado. Esa persona no llevaría collarín y tampoco llevaría inmovilizadores laterales. Otra situación importante es un paciente que esté inconsciente. Entonces, si de repente yo tengo un paciente inconsciente y yo lo veo que tiene la cabeza lateralizada, de repente soporto mi cabeza, agarro la cabeza del paciente e intento corregirla, intento rectificarla y siento una resistencia al intentar rectificarlo, bueno, eso me dice que también es muy probable que el cuello de esa persona tenga algún tipo de lesión. Por lo tanto, de igual forma, mantendré la cabeza en esa posición, sin poner collarín. Dígase, si la persona está consciente y el paciente refiere dolor, o si el paciente está inconsciente y siente usted resistencia a intentar corregir el cuello, eso me dice que hay que asignarle a una persona la exclusiva función de quedarse todo el tiempo manteniendo la cabeza de la persona en la posición en la cual se encontró.